Hola a todos, bienvenidos a otra clase de inglés con Richard. Este es clase 26 del curso de este año 2021, or should say 2021, sorry, in English, 2021. Ahora estamos realmente en nivel A2, ya. Porque tenemos 26 clases, este es nivel A2, intermedio bajo, ya no son temas de principiantes. Y hoy vamos a ver una estructura que se llama used to para hablar de hábitos en el pasado. Y también vamos a ver cómo podemos hablar de hábitos en el presente. Antes que empezamos, como siempre, no olviden el app. El app se puede descargar. De abajo hay el enlace para descargar el app y abajo también hay otro enlace y ese enlace te lleva, si tienes el app instalado, el otro enlace que solo va a funcionar en tu celular te lleva directamente a 10 preguntas o de este mismo tema o de la clase de este mismo tema en el app. Entonces después que has visto este video aquí, se puede en tu celular, haz un clic en ese otro enlace y te va a llevar a la misma sección en el app donde hay otro video del mismo tema que es used to. También hay otras preguntas, hay otros ejercicios para hacer mejor el proceso de aprendizaje. No olviden eso. También otro comentario del app. Si invitas 5 amigos y esos 5 amigos, en el app hay una sección donde puedes invitar amigos. Si haces un clic ahí, invitas a tus amigos. Si 5 personas instalan el app, ganas un mes de premio gratis en el app y tienes acceso a todo. Ahí tengo el A1 y el A2 completo. Ok, con eso vamos a empezar la clase. El chat es solo para las personas que están miembros de mi canal aquí en YouTube. Pueden unirse a mi canal aquí en YouTube haciendo un clic en donde dice unirse abajo. Ok, vamos a empezar. Déjame mover. ¿Dónde estoy? Déjame mover este video. Aquí. Lo ponemos aquí. Vamos a empezar con algunos ejemplos. Vamos a empezar con algunos ejemplos. Aquí tenemos ejemplos. Vamos a empezar con ejemplos de past habits. No sé si el texto aquí es muy chiquito en el celular. A ver si lo hago más grande, pero no sé si entra. Vamos a ver si puedo hacerlo un poco más grande. No, bueno, lo voy a hacer con el zoom aquí. Mejor si concentro en un parte. Vamos a empezar past habits y tengo algunos ejemplos. Por ejemplo, I used to live in England. I used to live in England. Aquí tengo traducido al español. Así es como se habla de hábitos en el pasado en inglés. I used to live in England. And I used to get up at 8 a.m. Escucha también la pronunciación. I used to get up at 8 a.m. Siempre en esas clases pueden practicar la pronunciación repitiendo que digo yo. I used to go to work every day. I used to go to work every day. I used to eat fish and chips. I used to eat fish and chips. I used to drive on the left. I used to drive on the left. Solía manejar por la izquierda. En el Reino Unido, los coches van en el carril, se van a la izquierda, entonces pasan por el derecho. No, eso es que estoy confundido yo. Sí, nosotros vamos así. Este carro va así y este así. Pero aquí en México es la reversa, se van así. So I used to drive on the left. Here in Mexico, in Spain, in Europa, manejan a la derecha. I used to speak English all the time.
I used to speak English all the time. Déjame ver porque estoy viendo ahora que otra vez el video está tapando. Lo moví, pero después lo hizo más grande el texto. Eso es mejor. Ahora pueden ver el español. I used to speak English all the time. I didn't used to speak any Spanish. Aquí tenemos un negativo. I didn't used to. Fija la diferencia. Vamos a hablar de la estructura en un momento, pero siempre es bueno a presentar ejemplos antes que vemos la estructura, porque eso tienen la oportunidad de deducir las reglas tú mismo y las estructuras ustedes mismos. So, I used to speak English all the time is a positive sentence, a statement, afirmación. I didn't used to speak any Spanish. I didn't used to speak any Spanish. Fija aquí que esos en el positivo tienen la de, used to, pero aquí no hay un de. Didn't used to. I didn't used to speak any Spanish. Hi, Sylvia. Sylvia Silva. Sylvia is a member of my channel, so Sylvia, si tienes preguntas en el chat, me puede preguntar. And gracias por unirse con el canal. I used to watch a lot of TV. I used to watch a lot of TV. Maybe a bit bigger. What happened? I used to watch a lot of TV. I used to go to the pub. I used to go to the pub. The pub es como un bar. En Inglaterra hay muchos pubs. Es un tipo de bar. Una cantina. Pero no es como una cantina. Bueno, hay diferentes pubs. I used to be single. I used to be single. I didn't used to have a beard. I didn't used to have a beard. I didn't used to have grey hair. I didn't used to have grey hair. And I didn't used to wear glasses. Ok, hábitos en el pasado. Ahora vamos a ver los hábitos en el presente. So, aquí arriba dijo, I used to live in England, but now I live in Mexico. I used to get up at 8 a.m., but now I usually get up at 6 a.m. Present habit, usando usually. I used to go to work every day. Now I usually run every day. Algunos corresponden. I used to eat fish and chips. Now I usually eat tacos. I used to drive on the left. Now I always drive on the right. I didn't used to speak Spanish. Now I usually speak Spanish with my neighbors, or to my neighbors. I used to watch TV. Now I usually watch Netflix and YouTube. And finally, I used to be single, but now I'm married. El último no es la verdad, y lo voy a cambiar porque hace un año me divorcié. Entonces, la verdad es aquí, I used to, ahora es el reverso. I used to be married, but now I'm single de nuevo. Porque estoy divorciado. So,
Just put that there. Now I'm single again. Otra vez. Now I'm single again. Good. So, esos son. Aquí tenemos, vamos a zoom out a bit para que podamos ver todos. ¿Cómo hablamos de hábitos en el pasado y hábitos en el presente? En el presente estamos usando el presente simple con usually. Y en el pasado estamos usando esta estructura used to. Vamos a seguir a ver cómo se hace la estructura. Vamos a ver. ¿Cómo hablamos de hábitos en el pasado? Como hemos visto en la página anterior. En la afirmación, lo que tenemos que hacer es usar esta estructura aquí que tengo en la primera tabla. Déjame mover otra vez. Over there. Tenemos que usar esta estructura. Primero tenemos el sujeto, como siempre en inglés. Really, yeah, Sylvia, I don't know if that's a question or what. I, you, he, she, it, we or they. Es lo mismo para todos los sujetos, no cambia. Eso lo hace más fácil. Después necesitamos las palabras used to y está seguido por el verbo principal en su forma base. Es más o menos fácil. I used to live in England. He used to smoke. She used to play football. We used to smoke. They used to live in England. Fija la pronunciación. I used to. Used to. Used to. Generalmente los nativos no dicen used to. El vocal se pronuncia como used to. I used to live in England. I used to live in England. ¿Cómo se forma el negativo? Para formar el negativo tenemos que usar did not más used to más verbo principal en su forma base. Fija la diferencia. Aquí tenemos el de used to. I used to. Pero aquí es I did not used to. Pero como siempre los nativos usan la contracción. Lo que decimos es I didn't used to live in Mexico. You didn't used to wear glasses. Es ejemplos que estoy formando. He didn't used to live in Mexico. They didn't used to wear glasses. Formando el negativo. Ok, y finalmente tenemos la pregunta preguntando a alguien de sus hábitos en el pasado. Primero tenemos que usar otra vez, tenemos que usar did, el auxiliar did, seguido por el sujeto. Entonces en el negativo el sujeto did not, pero aquí es did sujeto, seguido por used to, otra vez sin el de, no hay un de aquí, ¿no? Seguido por el verbo principal. Did you used to play football? Y aquí falta el signo de interrogación, the question mark. Did you used to play football? Did you used to play football? Did you used to wear glasses? Y las respuestas cortas que no tengo aquí pueden ser igual del pasado simple. Déjame ponerlo aquí. Yes, I did, or no, I didn't. Lo voy a poner abajo aquí para que puedan ver. Respuestas cortas. Did you used to wear glasses? Yes, I did. Did you used to play football? No, I didn't. And por supuesto también podemos formar una pregunta con una palabra de preguntas.
podemos decir, por ejemplo, where did you used to live? Where did you used to live? O sea, realmente con eso podemos decir, where did you used to live, or where did you live in 1989? Well, where did you used to live? Before you lived in Mexico, where did you live? Or where did you used to live? Los dos son correctos. En ese caso podemos usar pasado simple. Agregando used to solo significa, no sé en español porque hay otro tiempo en español. ¿Dónde vivías antes? Ese tiempo no existe. O ¿dónde viviste? ¿Dónde viviste antes o dónde vivías antes? No sé si es una diferencia en español. Esa es la diferencia realmente entre where did you live is donde viviste, and where did you used to live is donde vivías. So, las dos son correctas en inglés. Solo este da énfasis que es una cosa que tuve duración, un hábito. So, aquí tengo una regla que es ¿por qué se usa esta estructura? Se usa la estructura used to para hablar de hábitos o por algo que sucedió durante un periodo de tiempo en el pasado, de manera habitual. La traducción en español es solía, o a veces se usa el pretérito imperfecto. Por ejemplo, hablaba, trabajaba, iba, o en el ejemplo que puso aquí, vivía. Este tiempo realmente no existe en inglés. So, a veces se traduce ese tiempo en español que es hablaba, trabajaba, iba, se traduce como used to. En otras ocasiones se traduce como el presente simple. So, ¿dónde vivías? Puede ser en inglés, depende de las circunstancias. ¿Dónde vivías? Puede ser, no vamos a hacer la pregunta. I used to live in England, for example. Puede ser, vivía en Inglaterra, o perdón, estoy en reverse. Vivías, que es el pretérito imperfecto en español, vivías, puede ser, tenía un acento, bueno, es que mi diccionario está en inglés, puede ser los tres, lived, puede ser you lived, puede ser you used to live, o la otra opción es, puede ser también el pasado continuo, you were living, depende de las circunstancias, porque este tiempo no existe en inglés. Vamos a poner esos ahí y este aquí. So, otro ejemplo. Ya lo tengo. I used to live in London. Solía vivir en Londres o vivía en Londres. So, aquí también tienen esta estructura en español. No sé cuál es realmente lo más usado. Solía vivir o vivía. So, pero como no es una clase de español, es una clase de inglés, pero a veces quiero comentar de cómo se traduce las cosas. So, eso es como se habla de hábitos en el pasado en inglés. Vamos a ver, porque está relacionado a la otra estructura que vimos hoy, vamos a ver más ejemplos. Aquí tengo más ejemplos. Pero déjame mover el video otra vez. Down here. So aquí tenemos otros ejemplos. We used to live in a small town. We used to live in a small town. There used to be plenty of jobs, but now there's a lot of unemployment. There used to be plenty of jobs, but now there's a lot of unemployment. I used to watch TV a lot when I was a kid. I used to watch TV a lot when I was a kid. Adriana used to have very long hair, but now it's short.
Adriana used to have very long hair, but now it's short. Mike used to ride a motorcycle before he had an accident. Mike used to ride a motorcycle before he had an accident. So aquí tenemos la otra estructura que vimos hoy, que es usando usually en el presente simple. Para hablar de hábitos en el presente, esos hábitos que tenemos en este momento, el used to es para el pasado, se usa el presente simple con el adverbio usually. En español se traduce como suele. Por ejemplo, he usually goes swimming on Thursdays. Él suele ir a nadar los jueves. Usually es un adverbio de frecuencia y va antes el verbo principal, pero hay una excepción que es con el verbo be. So, vamos a ver los ejemplos aquí primero. I usually eat lunch near my office. Es un hábito en el presente. No se ve bien ese color, ¿no? Vamos a probar otro. Eso. No, I'm in the wrong place. Let's just take it off. Yeah, so mientras puedo mostrar este ejemplo aquí, porque, bueno, primero voy a mostrar estos ejemplos. I usually eat lunch. Let's try another color here. Let's try the gray. Yeah, I usually eat lunch. They usually go to Spain. Vanessa usually visits her mother once a week. John usually reads a lot in the evenings. What do you usually do? A question. So vamos a usar con las preguntas. Solo vamos a usar la pregunta en el presente simple con do. What do you usually do? Si es en la tercera persona, vamos a decir, what does he usually do? And the negativo también, she doesn't usually go out during the week. So, vemos aquí que siempre usually viene antes el verbo principal. Es usually verbo principal, etc. Pero hay una excepción y eso es con el verbo be. Con el verbo be, I am usually happy. El usually va después el verbo be. I'm usually happy. He is usually late. Después el verbo be. So, con eso he terminado este tema. Solo tengo 6 preguntas aquí para ustedes. Silvia, ¿sigues ahí, Silvia? No sé si Silvia sigue ahí. So aquí lo que tenemos que poner es usually or used to. So voy a hacer primero, tenemos que poner write or use, used to or usually. No, with 2 L's, not with 3 L's. So if Sylvia is still there, if Sylvia is not going to answer, voy a abrir el chat. Lo que voy a hacer es voy a abrir el chat y si Sylvia responde, porque realmente el chat es para los miembros, pero solo hay una persona ahí. Solo voy a abrir, pero okay, she is there. So Sylvia, can you voy a hacer algo. So Silvia, lo voy a mostrar el 1. El 1 es she. Tenemos que poner usar usually or used to. So aquí dice but y now. So la segunda cláusula está en el pasado, en el presente, perdón.
significa que este tiene que estar en el pasado. Entonces la respuesta aquí es she used to go to the movies every week. Esa es la respuesta ahí. She used to go to the movies every week. So, we never eat out, but now we go to a restaurant every week. ¿Cuál es la respuesta aquí, Silvia? ¿Cuál es la respuesta aquí? Are you still there? I don't know if it's, sometimes it's very slow. Well, I don't see any response, so I'm going to open the chat because otherwise... So Sylvia will continue. Tiene prioridad, Sylvia. Use. No, use is not correct. What you've got to say here is we never used to eat out. Never used to eat out, Sylvia. Past habit. Y poniendo el never significa que es un negativo. So aquí tenemos otra. Remember, algunos van a tener usually. We visit my parents at the weekend if they're not working. So, visit is el verbo. Usually visit. Tenemos dos opciones aquí. Les voy a mostrar las dos opciones. Used to visit or usually visit. ¿Cuál es lo correcto en el número 3? ¿Cuál es el correcto en el número 3? Silvia. Usually. Very good. Usually. So Silvia is correct. Why is it? Tengo algo aquí. Espera porque tengo algo con mi chat. Que me está. Enable live chat. I don't know why, but the chat is very slow today. So yeah, the answer, Silvia, is correct. We usually visit. Es hábito ahora en el presente. Sorry, usually visit. Porque, bueno, vamos a quitar este visit aquí. Ya sabemos porque este está en el presente continua. If we're not working, so es ahora, no? Es ahora. Number 4. You wear a uniform when you were at school. So, esta es una pregunta. Esta es una pregunta. Number 4. Number 4. Who's got the answer to number 4? Anybody? Use. Ninguna respuesta va a estar use. Lo que tenemos es dos opciones. Si lo usamos, vamos a escribir aquí. Las dos posibilidades son, es una pregunta. So, do you usually wear is the first possibility. Y la otra possibility is did you used to wear? ¿Cuál es lo correcto? ¿Cuál de esos dos? Did you used to, says Mariana Carroll. Very good, Mariana. Did you used to wear? This is the correct answer.
Oh, that's not the, that didn't work. Let's just write it. Did you used to wear? Did you used to wear a uniform when you went to school? So está en el pasado, when you went to school. Did you used to wear? Number 5. Go to the gym 3 times a week, but not anymore. So here we got 2 possibilities. I used to go, or I usually go. ¿Cuál es lo correcto? Yeah, Silvia, you need to write. I don't know why the chat está escondiendo las respuestas. Do you usually? No, porque creo que ese es el número 4, Silvia. Pero tenemos que, es went to school, so está en el pasado, cuando fuiste. Vamos con el número 5. Y hay que escribir toda la frase. Usually go. Pero no es usually go, porque aquí dice, but not anymore. Eso significa que ya no voy, Verónica. O sea, entonces este tiene que estar en el pasado y eso significa que Mariana tiene la respuesta correcta. I used to go to the gym 3 times a week, but not anymore. Finally, not like, so este va a estar negativo. So, las 2 opciones son este debería tener un I aquí. Un he, sorry. So, 2 opciones. ¿Cuáles son las 2 opciones? He doesn't usually like, or he didn't used to like. ¿Cuál es el correcto aquí? Este o este. Who can tell me the answer? Anybody? Last question. I can't see anybody with the answer. He didn't used to like, says Mariana. That is the correct answer. He didn't used to like dogs. Okay, very good. So, antes que termino la clase, vamos a mover este aquí. So, recuerden que el app se puede descargar en el enlace abajo de aquí. Hay otro enlace, haces un clic ahí en tu celular. Cuando tienes el app instalado, haces en tu celular un clic en el otro enlace para llevarte directamente a este mismo tema en el app. Tienen ahí otro video de este mismo tema y también tiene preguntas, ejercicios con voz, practicar la pronunciación y muchas otras cosas. Aparte de eso, no olviden también si invitas 5 amigos a instalar el app y ellos instalan el app, es un mes premio del app gratis y con eso puedes accesar todo el nivel A1 y todo el nivel A2. Okay, that's all for now. Goodbye.